Oramos. Nuestro buen Dios, gracias por esta mañana en el cual podemos estar aquí para escuchar estas bellas palabras, Señor. Te ruego, Señor, que a pesar de mis limitaciones, Señor, y a pesar de las falencias que yo tenga como predicador, tu palabra pueda, Señor, traer consuelo a mis hermanos, pueda traer exhortación, pueda ser de gran ánimo, Señor. Que en esta mañana, Señor, por medio de escuchar los textos de la Escritura, Señor, seamos consolados al ver, Señor, esta maravillosa verdad, al ver tu sabiduría, al ver tu soberanía, Señor, al ver tu amor y tu bondad, Señor, para con nosotros, que podamos encontrar mucho consuelo y aquellos, Señor, que aún no te conocen, puedan ser salvados por medio de ver esta verdad en tu evangelio, Señor. Yo te ruego que me ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer primeramente el pasaje en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18, que dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Hace 2 domingos atrás iniciamos una nueva sección en el capítulo 3. Si se fijan, en el versículo 6 arranca esta sección y ustedes pueden ver que en sus Biblias esta sección, específicamente la Reina Valera, la llama el pacto de Dios con Abraham. Y 2 domingos atrás hicimos un sermón introductorio acerca de este pacto y vimos también que de manera intencional el apóstol hace una pausa después de iniciar con este argumento que va a dar a los de Galacia para hablar acerca de la justificación por la fe, de quiénes son aquellos que están bajo maldición y cómo es que aquellos que están bajo maldición son librados. Y habíamos concluido por medio de la prédica que nos dio el hermano Carlos, que es por medio de la fe. Es interesante, hermanos, este título que encontramos acá acerca del pacto de Dios con Abraham. La pregunta que uno tiene de manera natural cuando se acerca a este pasaje es: ¿qué significa este pacto? Podríamos también preguntarnos a qué exactamente está haciendo referencia este pacto. Y también una pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué promesas tiene este pacto para el pueblo del Señor, para nosotros en el día de hoy? Yo, hermanos, quiero darle una especie de definiciones o unos lentes que nos van a ayudar a medida que avanzamos en el estudio de nuestro texto a poder comprender mejor las palabras que nuestro apóstol le está escribiendo a los hermanos de Galacia. Tanto la declaración de Saboya como la confesión de Westminster y la segunda confesión de Londres de 1689 en el capítulo 7, párrafo 1, afirman lo siguiente, y quiero que me escuchen. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque la criatura o las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así éstas nunca habían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria, subrayo esa palabra, por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Hermanos, aunque es verdad que la teología del pacto es un tema muy amplio y incluso podría ser un reto no sencillo comprender extensamente, es posible comprenderlo
Y por lo tanto podemos ver que en la teología del pacto tenemos muchas aplicaciones prácticas para nosotros. Hoy a la mañana, cuando el hermano Mauro nos estaba dando la clase en la que fuimos muy bendecidos de escuchar, pudimos ver un poco las bases de nuestra perseverancia. Así que este tema no deja de ser un tema que la iglesia del Señor necesita comprender, aunque el reto no sea fácil, aunque no podamos comprender extensamente, y creo que un teólogo puede dedicar su vida a estudiar este tema y aún va a encontrar muchas profundidades, la iglesia del Señor no puede desconocer de estas doctrinas. Así que hoy nos toca estudiar este texto que nos lleva a profundizar un poco acerca de este entendimiento de la teología pactual en la vida de Abraham específicamente. Cuando nosotros leemos, hermanos, que Dios ha condescendido con el hombre, como habíamos leído hace rato en el párrafo 1 del capítulo 7, nosotros podemos ver que a el Señor le plació concedernos una salvación. Es interesante, hermanos, cuando miramos la vida de Abraham y la contrastamos con la vida que nosotros como creyentes llevamos, podemos ver similitudes en esto y podemos afirmar que esto es una verdad. Por ejemplo, Abraham fue tomado de una nación pagana, de Ur de los Caldeos, y esto no fue una decisión de Abraham, fue algo totalmente soberano de nuestro Señor, quien llamó a Abraham, lo tomó de Ur de los Caldeos y le plació expresarle este pacto que nosotros ya hemos leído hace 2 domingos atrás acerca de las bendiciones que el Señor le prometió. Lo que estamos diciendo es que estos pactos o la teología del pacto, la cual es la disciplina que se encarga de poner en orden toda esta enseñanza, trata de comprender y explicar cómo es que Dios llevó adelante la salvación del hombre, mirando el pasado, mirando el presente y mirando el futuro. Esta doctrina, hermanos, de la teología del pacto estructura la totalidad de la revelación bíblica. Repito, esta doctrina, que la vamos a estudiar a profundidad cuando nos llegue el momento en los distintivos, estructura la totalidad de la revelación bíblica. Y en el día de hoy vamos a estudiar este pacto que fue llevado a cabo con Abraham. Y mientras lo hacemos, hermano, a mí me gustaría que primeramente veamos, y cito los puntos o los tres aspectos en cómo vamos a estudiar este texto para que tomen nota. En primer lugar, que este pacto era algo totalmente inquebrantable. Este pacto era inquebrantable. En segundo lugar, vamos a mirar que este pacto con Abraham anticipa un pacto superior o un pacto mejor. Y por último, nos lleva a una promesa segura, que es el título del sermón que tenemos en esta mañana. Una promesa segura. Repito, este pacto era inquebrantable. Este pacto con Abraham anticipa un pacto superior, un pacto mejor. Y por último, una promesa segura. Déjenme leerles algo, hermanos, que uno de nuestros padres bautistas, llamado Nehemiah Cox, dijo: nadie puede obligar a Dios o hacerle deudor de ellos a menos que Él condescienda a obligarse a sí mismo por un pacto o una promesa. Tal privilegio y cercanía a Dios como el que se incluye en la inclusión del pacto no puede resultar inmediatamente de la relación que tienen, con Dios como criaturas, pues el Señor no le debe al hombre el bien prometido en cualquier pacto que Él hace con ellos anteriormente. Es decir, hermanos, ninguna sola persona tiene el privilegio de obtener la salvación como resultado de una relación natural entre Dios y la criatura. Algo que ocurre a menudo cuando hablamos con personas que no conocen la palabra del Señor es que vamos a notar que automáticamente, al darse la conversación acerca de Dios, nosotros vemos que al decir ellos, hay esta
esta cosa puntualmente que yo hago, como visitar la iglesia de vez en cuando, o a veces en mi casa abrir la palabra, me da a mí un derecho a recibir algo de Dios. Y aunque no hicieran estas cosas, muy en el fondo de su corazón, o a veces bien adelante en el corazón, estas personas piensan que Dios merece salvación. Sin embargo, nosotros podemos ver que Dios no tiene ninguna obligación de darnos de sus bondades. El Señor no tiene por qué darnos absolutamente nada. No existe ninguna obligación en Dios para con el hombre que lo condicione a Él a darnos algo bueno. Quiero que pienses en esta mañana conmigo, hermano, mi hermana, en el hecho de que si estamos hoy aquí sentados, es por el puro afecto de su bondad. No había ninguna responsabilidad u obligación en Dios que a Él le mueva a ofrecerte algo. Si hoy llegaste hasta acá, si al mirar tu camino o tu peregrinaje te das cuenta cómo el Señor y pensás en cómo el Señor te salvó, déjame decirte que esto es por el puro afecto de la bondad del Señor. No había ni habrá nada en nosotros que mueva a Dios para algo. El Señor soberanamente tomó la iniciativa de darnos algo que no merecíamos en absoluto. Y esta verdad, hermanos, que estamos hablando en esta mañana, de por sí ya deberían hacernos aquietar nuestros corazones y pensar, realmente estoy aquí por la gracia del Señor. Pero ¿por qué es tan importante también pensar en esto? ¿Por qué es importante ver esta condescendencia de Dios para con el hombre en la salvación? Porque, hermanos, esto pone de manifiesto la gracia abundante de Dios en ponernos bajo Cristo, que es nuestra cabeza, que según Hebreos 8:6, para los que quieren tomar nota, Hebreos 8:6 y Hebreos 12:24, nos pone bajo Cristo, el cual es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso lo pueden corroborar en Hebreos 8:6 y Hebreos 12:24. Así, hermanos, este pacto hecho con Abraham es importante, ya que como dijimos en el sermón pasado, anticipa los demás pactos. Nosotros habíamos leído que a Abraham se le prometió que de sus lomos saldrían reyes. Y nosotros podemos ver el anuncio del pacto davídico o los reyes que vendrían después. Ya es posible ver por medio de esta promesa que se le dio a Abraham. Pero no solamente el pacto davídico o los reyes que vendrían, sino que en la advertencia de y aquel que no se circuncide no va a poder obtener esta bendición ni va a poder entrar a la tierra de Canaán. Nosotros habíamos dicho que ya podíamos ver el anticipo del pacto con Moisés. Pero hoy, en el texto que vamos a estudiar, nosotros vamos a ver que también este pacto hecho con Abraham anticipa un pacto mejor. Quiero que me permitan hacer esta ilustración para que podamos, estamos en la introducción y quiero seguir ahondando en esto para que nuestras mentes puedan ir comprendiendo lo que vamos a entrar a estudiar. Cuando miramos todos los antiguos pactos o todos los pactos hechos antes, y específicamente el que hoy nos toca estudiar con Abraham, nosotros podemos comparar a una mujer embarazada, y de hecho tenemos algunas hoy aquí en nuestra congregación, y nosotros vemos que es una realidad la vida de ese bebé en el vientre. Pero ninguno de nosotros aún conoce los rasgos de ese bebé. Nadie todavía conoce su sonrisa, nadie todavía conoce sus llantos, nadie conoce las expresiones. Algunos llantos conocemos muy bien acá, ¿verdad? Pero cuando miramos a una mujer embarazada, nosotros sabemos que en su vientre hay una realidad, hay una vida. Sin embargo, nosotros aún no estamos familiarizados con el rostro de ese bebé y ansiamos verlos pronto en alguna de nuestras hermanas. Nosotros podemos pensar en esto y ilustrarlo de la siguiente manera.
La Biblia presenta muchas tipologías. Y por tipología, hermanos, quiero explicarle lo que queremos decir cuando hablamos de tipología. Nos referimos a personas, objetos o acontecimientos que tienen una correspondencia analógica. Repito, cuando hablamos de tipología, nosotros estamos diciendo que personas, objetos o acontecimientos tienen correspondencia analógica. ¿Y qué quiere decir esa palabra, correspondencia analógica? Quiere decir que guardan similitud sin ser la misma cosa. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros al mirar el pacto abrahámico podemos ver que muchas de las cosas prometidas ahí guardan similitud con cosas que están dentro del nuevo pacto. Es algo que cuando la teología del pacto hace en nosotros abrir ese entendimiento, o nos abre, mejor dicho, los ojos para ver cuál es la realidad de cómo debemos interpretar la Biblia, podemos empezar a encontrar este tipo de cosas y vemos que hay dos cosas que guardan similitud sin ser la misma. Es como que A y B son parecidos, pero A y B no son la misma cosa. Es como Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham que le daría por heredad. Esta promesa tiene correspondencia analógica. ¿Por qué? Porque contenía algo mayor. Cuando Abraham estaba esperando entrar a la ciudad de Canaán, que era una ciudad geográfica, la Biblia en hebreo nos dice que él estaba esperando una ciudad celestial. Entonces a Abraham se le prometió una ciudad terrenal. Sí, geográficamente sí, pero Hebreo nos dice que él esperaba una ciudad mejor. Y es interesante, Pablo en Romanos 4:13 dice que Abraham sería heredero del mundo. ¿Cómo puede ser Abraham heredero del mundo si él estaba esperando heredar Canaán? Es evidente que hay algo en ese pacto que es superior, que tenemos que mirar cuidadosamente para entender, y es por eso que el apóstol Pablo dice, Abraham sería heredero del mundo. O Hebreos, en donde ya mencioné que dice que él esperaba una ciudad celestial. Todo esto, hermanos, demuestra que estamos ante hechos tipológicos. Vemos en este pacto muchas sombras que se convirtieron en sustancia en el nuevo pacto con la venida de Cristo. Isaac, nosotros habíamos dicho que es un tipo de Cristo, mientras que Cristo es el antitipo. Y cuando decimos antitipo, estamos hablando de algo eterno. El tipo es temporal, el antitipo es eterno. Estas dos cosas guardan similitud, pero no son las mismas. Hermanos, permítanme, estoy siendo intencional en repetir estas observaciones para que podamos comprender, porque nuestro texto es hermoso, pero tenemos que profundizar para poder comprender esa verdad. Pero también nosotros podemos ver esta tipología cuando escuchamos que a Abraham se le prometió una descendencia. Y recuerdan que leímos que Abraham, Dios le hizo salir a Abraham, le hizo mirar el cielo. Le dijo, si es que la puedes contar, así será tu descendencia. Qué precioso, hermanos, la palabra del Señor cuando vamos en Apocalipsis 7:9. Anoten ahí, Apocalipsis 7:9 dice esto. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Interesante este relato. Nosotros podemos ver de manera tipológica que esta descendencia que era prometida en un sentido étnico a Abraham, como el pueblo de Dios, específicamente Israel, iba a ser poblado, iban a empezar a ser un pueblo como tal, a la par que se estaba anunciando esto, estaba siendo anunciado la universalidad de la iglesia de Cristo. El relato de Apocalipsis es claro, era una multitud que no se podía contar. Y eran hombres, mujeres de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Hermanos, es hermoso entender o leer la palabra del Señor a la luz del entendimiento de la teología del pacto.
Esta es la razón por la que Pablo toma este relato de modo que los creyentes en Galacia puedan con claridad comprender sustancialmente este pacto y ver a Cristo, el cual sería la consumación o el mediador de un mejor pacto. Es increíble cómo nosotros vemos que Pablo tiene tanta audacia para persuadir a los hermanos en Galacia a que se arrepientan. Él ya lo hizo de todas formas. Primeramente habíamos visto, presentó defensa de cómo el Señor le llamó y ya todo lo que hemos estudiado acerca de su apostolado, acerca del mensaje. Y él empieza a meterse en las profundidades doctrinales. Y de manera tan sencilla, un tema tan complejo, lo pone bien claro para los hermanos de Galacia. En esta mañana, hermanos, yo quiero acercarme a este texto, observando este argumento que el apóstol nos brinda. Así que quiero que vayamos rápidamente a nuestro primer punto, el versículo 15, un pacto inquebrantable. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, miremos primeramente algo maravilloso en ese texto. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo va a iniciar esta sección diciéndole a los de Galacia, oh Gálatas insensatos. Sin embargo, ahora en el versículo 15, él empieza a llamarle a los de Galacia hermanos. Es impresionante cómo Pablo reconoce la gracia de Dios en medio de ellos. Tiene una esperanza en que ellos abandonen ese camino que están tomando acerca de los judaizantes que se metieron en medio de ellos y le estaban obligando. Y hoy el hermano Matías nos leía en la lectura congregacional de cómo estos hombres estaban obligando a otros a judaizar. Así que Pablo ahora con esperanza de vuelta le dice, después de haberlos reprendido diciéndole insensato, ahora le dice, hermanos, hablo en términos humanos. Y él procede inmediatamente a persuadirles de vuelta. Y para eso, él utiliza un argumento que se le denomina fortiori. Fortiori viene del latín que significa más fuerte. Y es una forma de razonamiento jurídico en donde se presenta que algo es cierto por causa de la fortaleza que tiene ante eso débil. Déjenme repetirlo de vuelta. Es una forma de razonamiento jurídico que concluye que si algo es cierto para un caso débil, lo tiene que ser para un caso fuerte. Pablo le anticipa a ellos que él le va a hablar en términos humanos y le va a decir a continuación el ejemplo de un pacto hecho por el hombre, y él lo hace pensando humanamente, es decir, de la manera más débil. Es el apóstol diciendo esto: si aún entre los hombres, al hacer un pacto, nadie lo invalida ni le añade, cuanto más entonces tendría que ser cierto si estamos hablando de un pacto que Dios mismo hizo con Abraham. Por supuesto, el ser humano no puede ser más justo que Dios. Pablo está hablando del pacto con Abraham que ya mencionamos, empezaba en el versículo 6, aunque ahora en el versículo 15 empieza a ser más claro o más explícito en el término pacto. Entonces Pablo con esto está diciendo, si entre los hombres esto es así, ¿cuánto más será con el Señor? Él hace ese contraste para que ellos puedan ver. Pero hermanos, ¿qué es un pacto? ¿O a qué nos referimos cuando llamamos un pacto? Un pacto es un compromiso que asegura a ambas partes. Si lo transportamos de manera más contemporánea, vendría a ser como un contrato en donde se aseguran que las cosas se van a ejecutar. Pero aún así, de manera muy débil, el contrato no alcanza a explicar lo que es un pacto cuando se trata de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto hace rato de que esto no es algo que el hombre pueda decidir por sí mismo pactar con Dios. Lejos de que esto se entienda como las iglesias hoy
o aquellas que se denominan iglesia llaman a pactos diciendo o refiriéndose a entregar dinero en el altar para recibir bendiciones a cambio. Hermanos, esto no tiene nada que ver con eso. Un pacto, aquí mencionado, es una condescendencia de Dios. Es Dios quien decide pactar con la criatura. Así que un pacto de vuelta es un compromiso que asegura a ambas partes y que por lo general tiene sanciones que hacen que estas cosas se cumplan y que va a ser hecho tal y como fue prometido. Y aunque no vamos a entrar en esta mañana en una definición profunda acerca del pacto, hermanos, es importante mencionar esto y tener bien claro en nuestras mentes de que Dios se relaciona con sus criaturas por medio de pactos. Y ya hemos dicho que este relacionamiento no es un relacionamiento natural entre Dios y la criatura. Los pactos son un resultado de la iniciativa de Dios que no da opciones a la criatura a ver si realmente querés o no querés estar en este pacto conmigo. El Señor no le preguntó a Abraham, mira Abraham, quiero hacer esto contigo, ¿será que estás dispuesto a abandonar Ur de los Caldeos y venir? Porque yo tengo muchas promesas para vos. No, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y vete a la ciudad que yo te mostraré. Hermanos, cuando nosotros vemos que Dios obliga a la criatura, no debemos de pensar que Él hace violencia a la voluntad. Es algo que ya lo hemos estudiado y que ya hemos hablado en otra oportunidad y no me voy a detener en eso, pero quiero que miren esto como algo bondadoso. Pero ¿cómo es posible? Sí, quiero que miren como algo bondadoso porque el Señor al hacer esto lo hace para condescender con la criatura y ofrecerle salvación. Hermano, si en esta mañana alguien te obligara a tener un mejor salario, a trabajar menos y a no esforzarse tanto, yo te puedo asegurar que vos no le mirarías a esa persona como algo déspota o como alguien que quiere el mal para vos. A lo sumo dudarías si realmente lo que quiere ofrecer es correcto o es cierto. Así que cuando nosotros vemos que Dios hace esto, no podemos pensar por ningún momento de que el Señor lo hace de manera déspota. Al contrario, al llamar el Señor a Abraham de esa nación pagana y dirigirle a la tierra prometida, el Señor estaba manifestando su bondad para con él. Entonces Pablo reconoce que Abraham entró en pacto con Dios. Es por eso que arranca el texto diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Pero es interesante, hermanos, el lenguaje que nosotros encontramos en Hebreos para referirse a esto que ocurrió con Abraham. Nosotros podemos ver que en Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vayan conmigo un ratito a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17. Y escuchen lo que dice el Señor. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense, hermanos, que el relato ahí nos dice que Dios juró por sí mismo según el versículo 16. Y el comentario divino de este pasaje lo encontramos en Hebreos 6:13 y dice que Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pero nosotros conocemos el contexto de lo que acabamos de leer en Génesis. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando el ángel le detuvo y le dijo, no, ya sé que temes al Señor. Pero es el único momento en el que el Señor
hizo esta promesa? No. En Génesis capítulo 15, más atrás, fíjense en el versículo 8 del capítulo 15, Abraham dice esto, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Cuando nosotros leemos esos pasajes parece un poco confuso, pero prestemos atención, dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. ¿No era más fácil decirle porque yo lo he dicho? Pero el Señor responde, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Noten eso, y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Hermanos, cuando Abraham le hace esta pregunta, es notorio ver que el Señor no responde, será así porque yo lo he dicho. El Señor le pide, tráeme una cabra, tráeme palomino, y le hace una lista de pedidos y Abraham los trae y los parte por la mitad. Dios estaba enseñando esto a Abraham. Así se haga conmigo si yo no cumplo lo que te he prometido. Es interesante ver eso, porque esa es la forma en la que el Señor estaba ratificando su promesa. De esta manera, Pablo le está mostrando a los de Galacia que este pacto era algo inviolable, inquebrantable, no es posible. El Señor juró por sí mismo. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el hermano Mauro en el estudio? La razón de nuestra perseverancia está fundamentado en el pacto de gracia. El Señor juró por él mismo que lo haría y él no puede volver atrás de su promesa. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Pablo, al mostrarle este escenario a los de Galacia, le estaba diciendo, este pacto que se hizo con Abraham, luego de que ya le había explicado que la fe de Abraham era una fe por medio de creer en las promesas de Dios, ahora él le muestra este escenario y le dice, esto no puede ser abrogado. No hay forma que ocurra estas cosas. Pero él agrega una palabra muy oportuna al final de nuestro versículo. Y él dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, lo cual ya vimos, ni le añade. Con esto estaba dejando totalmente descalificados a los falsos maestros que estaban diciendo, sí, es por medio de la fe en Cristo, pero también es necesario cumplir la ley. Pablo es claro en su argumentación y él dice, no, este pacto o esta promesa en la cual creyó Abraham y nosotros, traigan a su mente la prédica antepasada, somos bendecidos en el creyente Abraham, es posible porque el Señor juró por sí mismo que lo llevaría a cabo. Y a esta promesa nadie le puede añadir absolutamente nada. Los falsos maestros entonces estaban totalmente desacreditados al querer agregar algo al evangelio revelado en Cristo. No solo que era ilícito anular este pacto y no se podía hacer, tampoco ellos podían añadir. Esto entonces nos está anunciando algo más. Sí, primero Pablo nos enseña la forma de interpretar este pacto hecho con Abraham. Nos anuncia de antemano que aquello que fue prometido a Abraham era la sombra que tendría su consumación. Así el pacto con Abraham anunciaba un pacto superior. Y eso nos da a nosotros lugar para nuestro siguiente punto. Un pacto superior anunciado a Abraham en el versículo 16. Dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, este versículo podría ser muy objetado incluso por los falsos maestros que estaban leyendo la carta. ¿Por qué? Porque todos aquellos que manejaban bien la gramática hebrea sabían que esta palabra ahí, simiente o descendencia, que es su equivalente, es una palabra en singular que nombra un conjunto o agrupación de seres. Es como se le denomina en la gramática un sustantivo colectivo. Cuando se menciona esta palabra, no hace falta usar el plural. Esta palabra es en singular, pero el uso es un sustantivo colectivo. Por ende, se está nombrando a muchas personas. La pregunta que nosotros tenemos de manera natural es, ¿realmente Pablo no sabía eso? La palabra griega para simiente es esperma, lo cual indica también un sustantivo colectivo. No había ninguna necesidad que se use el equivalente griego plural espermata, porque esa palabra de por sí ya se sabía muy bien qué anunciaba. Entonces la pregunta es, ¿nuestro apóstol no estaba muy familiarizado con la gramática hebrea? ¿No entendía estas cosas? No, hermanos, para nada. El apóstol había utilizado esta palabra también de la misma manera. Vayan conmigo en Romanos 4:18. Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Se dan cuenta que Pablo no utiliza la palabra a tus descendientes? Él está hablando de muchas personas, que era la promesa que se le hizo a Abraham, pero sin embargo, él utiliza este sustantivo colectivo. Pablo aquí utiliza la palabra descendencia de la misma manera. Entonces, podemos afirmar con toda seguridad que el apóstol Pablo sí conocía el uso de esta palabra. Entonces, ¿estaba equivocado el apóstol? El uso de esta palabra era conocido por él. Y esto nos presenta, hermanos, en esta mañana un reto de interpretación. Porque, ¿por qué hace entonces el apóstol esta observación? Yo quiero que miremos algunos puntos importantes para descubrir lo que había en la mente del apóstol Pablo al hacer esta observación. Y realmente, hermanos, esta es la herencia tan hermosa que tenemos de cómo miramos nosotros la palabra del Señor. En primer lugar, el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento para demostrarnos que no siempre que se utiliza esta palabra se lo hace en modo sustantivo colectivo. Observemos los siguientes pasajes en Génesis capítulo 4, versículo 25. Yo le voy a ir leyendo, pueden tomar nota. Génesis capítulo 4, versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, semilla, o de donde viene la palabra simiente. Y ahí no está refiriéndose a muchas personas, se está refiriendo a uno. Pero Génesis 21, 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Está hablando del hijo de Agar y se refiere específicamente a una persona. ¿Se dan cuenta que hace el contraste? Van a ser una gran nación, pero habla de él porque él es el descendiente. Pero en Primera de Crónicas 17:11 podemos ver también el uso de esta palabra. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Se dan cuenta que de vuelta aquí aparece la palabra descendencia y específicamente este pasaje está hablando en referencia al rey David, prometiendo a uno que se sentaría en su trono y está hablando en el contexto inmediato de Salomón. Así que no siempre que aparece esta palabra en la Biblia está haciendo una referencia a sustantivo colectivo. Por ende, Pablo no estaba equivocado en su idea. Cada uno de estos pasajes y su equivalente en el griego nos muestran que no siempre que se lo utiliza se está haciendo referencia a un grupo de personas.
Es lo que Pablo quiere demostrar y él lo hace de manera intencional, no ignora la gramática. Él entiende el contexto teológico. Él entiende la palabra a la luz de toda la palabra. Así que él está dando el significado correcto. Y hermanos, algo que no podemos pasar desapercibido es el Espíritu Santo mismo está inspirando el Nuevo Testamento. No dejemos de ver eso. Dios es el autor de las Escrituras. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que ustedes en Gálatas 16, 3:16 tienen el comentario divino del Antiguo Testamento en todo su contexto. Como decía Nehemiah Cox y otros padres bautistas, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo en el Nuevo. Y esa es una realidad. Por supuesto, nosotros, hermanos, admitimos que el apóstol conocía el uso correcto de esta palabra y no lo está cuestionando desde la gramática, pero su punto, hermanos, está en total armonía con el desarrollo de su idea y yo les quiero demostrar que esto es así. Si los verdaderos creyentes son aquellos que por la fe se acercan a Cristo para ser bendecidos con el creyente Abraham, entonces esta bendición tiene su eje en una sola persona. De vuelta, si los verdaderos creyentes, trayendo memoria a la prédica antepasada, son aquellos que se acercan por la fe a Cristo para ser bendecidos en el creyente Abraham, entonces esta bendición gira en torno a una persona y esa es Cristo. Quiero comprobar esto con las escrituras, pero ténganme paciencia. Esto enseña el Antiguo Testamento progresivamente, hermanos, individualizando la promesa. Incluso cuando nosotros miramos el protoevangelio en Génesis 3:15, nosotros podemos ver que ahí se hace una referencia a uno en particular que descendería de la mujer para poner fin ¿a quién? A Satanás y a sus obras. Pablo, que es un erudito del Antiguo Testamento, tiene en mente que aún cuando a Abraham le era prometido una ciudad terrenal, es decir, Canaán, como vimos ya en la prédica anterior, el mismo Abraham esperaba una ciudad celestial, de la cual solo existe un hijo, quien es el heredero, y no es Isaac. Es decir, todo se centra en la persona de Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, les leo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el Hijo entonces por naturaleza. Mientras nosotros, hermanos, fuimos adoptados como hijos y juntos con Él somos coherederos de la gracia de Dios, de manera entonces que Pablo está en total armonía, trayendo toda la implicancia bíblica y está dándole ahora el verdadero sentido a esa palabra, diciendo que ahí la idea es una simiente bendita, una simiente en particular, una persona, la cual es Cristo. Pero, ¿fundamentado en qué hace esto el apóstol Pablo? Que dijimos que es un erudito del Antiguo Testamento. Esto lo hace basado en las profecías de los patriarcas, o las profecías que se le dio, mejor dicho, a los patriarcas, por medio de las palabras que están en Génesis capítulo 17, versículo 20 al 21, y escuchen. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la promesa empieza a ser individualizada? No era por Ismael, era por Isaac que vendría. Abraham conocía estas bendiciones que le fueron prometidas y él las entendía de manera correcta. Estoy siendo redundante, pero ya hemos leído en Hebreos cómo él esperaba una promesa mejor. Él esperaba algo eterno. Esto no era desconocido para él.
Pero esto también se hizo claro en la vida de Isaac y de Rebeca. Fíjense lo que dice en Génesis 25:23. Pueden tomar nota, Génesis 25:23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La promesa entonces acá no sería por la línea de Saúl, sino sería por la línea de Jacob. ¿Me siguen, hermanos, en cómo el apóstol está trayendo toda esa implicancia bíblica? Por último, fíjense conmigo, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré descendencia después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Sí, Edu, pero ahí está hablando de Salomón. Sí, está hablando de Salomón, pero Salomón es un tipo de Cristo. Y esa descendencia que se iba a afirmar, el cual ese trono no tendría fin, era imposible que se cumpla con Salomón, ya que Salomón, sabemos, está muerto al igual que su padre David. Así que esta promesa no era solamente pensando en Salomón, sino individualizaba a uno en particular que se sentaría en el trono y reinaría, el cual es Cristo, que reina, hermanos, en medio nuestro. Y un día se va a consumar ese reino. Es por esta razón que Pablo hace esta distinción, y él no ignora el uso de la palabra gramatical y tampoco está ignorando el contexto inmediato de esos pasajes en donde a Abraham se le promete una descendencia como las estrellas del cielo, sino basado, de vuelta como dije, en el contexto teológico progresivamente revelado en las Escrituras. Claramente nos muestra que este pacto era dicotómico. ¿Qué quiere decir eso? Constaba de un cumplimiento terrenal basado en la multitud de descendientes que Abraham tendría desde la Israel étnica, pero que tenía como propósito revelar a una simiente, y no era Isaac, era algo superior, en quien todo esto tendría su cumplimiento eterno. Y estamos hablando de Cristo. Pero también, hermanos, de vuelta podemos ver cómo aquí se anticipa la Iglesia Universal. Ya lo leímos hace rato y hemos mirado, contrastado con lo que dice Apocalipsis, que había una multitud que era imposible de contar. Estos eran los verdaderos creyentes, que serían los verdaderos hijos de Abraham. Recuerden los pasajes que habíamos leído en donde los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Los judíos no entendían. Ellos pensaban que por tener descendencia o ser descendientes inmediatos de Abraham, entonces ya la promesa era para ellos y ellos obtendrían todo lo que al creyente Abraham se le había prometido. Sin embargo, el Señor viene y pone en claro diciendo: no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pablo estaba enseñando por medio de esto a los de Galacia que el pacto con Abraham anunciaba un mejor pacto. Y el propósito final de ese pacto no era la línea étnica de Israel, sino la línea eterna del Mesías. Recuerden, el tipo es temporal, el antitipo es eterno. Y eso explica entonces, hermanos, por qué el Evangelio de Mateo, vayan conmigo, Mateo capítulo 1, empieza diciendo: libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Noten el versículo 2. Abraham engendró a Isaac. ¿Se dan cuenta de dónde parte esa genealogía? ¿Y cómo termina? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, la Biblia es muy clara. La promesa sería por una línea eterna. Y eso podemos ver a lo largo de toda la palabra del Señor. Esa promesa que se dio en Génesis 3:15, tu simiente
pisará la cabeza de la serpiente. Se fue progresivamente revelando en todo el Antiguo Testamento hasta poder llegar al punto en donde Cristo vino a esta tierra, el cual, como ya hemos leído, es el mediador de un mejor pacto. Este pasaje entonces traza una línea desde Abraham hasta Cristo y todas las bendiciones espirituales que ofrecía. Pablo estaba inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró, vale la redundancia, las Escrituras en el libro de Génesis. Él estaba dando la correcta interpretación a los pasajes del Antiguo Testamento. Y esto, hermano, es una gran ayuda para nosotros para interpretar claramente la Biblia. Pero pasemos a nuestro último punto. Una promesa segura, versículos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No quiero, hermanos, centrarme en los números que hace el apóstol para llegar a esos 430 años, aunque yo creo que tiene suficiente base escritural y si seguimos bien la línea trazada, creo que esto es realmente así, aunque hay algunos teólogos que puedan diferir en cuanto a de dónde trazar. Quiero que nos centremos en lo más importante que nos anuncia esto. Y es llevar a los de Galacia al razonamiento que durante todo ese periodo el pacto estuvo vigente. Y no era posible que ahora ese pacto fuera invalidado por otro pacto que en este caso era el de Moisés, en donde recibieron la ley. Ellos pensando en lo que el apóstol le estaba escribiendo decían, es verdad, es imposible que por tanto tiempo el Señor haya preservado esto y que ahora la ley venga y simplemente lo cancele. No es posible. Entonces Pablo les lleva a razonar a que piensen. El pacto de Dios, hermanos, no estaba sujeto a revisiones ni cambios posteriores. No era un pacto deficiente. Por eso es que hablamos de un pacto dicotómico. Porque en un sentido era terrenal y prometía una ciudad geográfica y una descendencia étnica, pero en la línea eterna ese pacto era algo que no podía ser cambiado, no estaba sujeto a ningún cambio. El Señor le dijo, te bendeciré y seré tu Dios. Hemos estudiado en esta mañana la perseverancia de los santos. ¿Cómo podía ser que Dios ahora cambie de opinión con Abraham? ¿Cómo puede ser que el Señor que le había prometido a él algo ahora diga, no, no puedo hacer esto? Resulta ser que con la entrada de esta nueva ley no puedo permanecer en lo que había prometido. Eso sería totalmente ilógico. Él le dijo, yo seré tu Dios, te voy a dar una descendencia y una tierra. Abraham comprendió esto, hermanos. Abraham entendió. Abraham, de alguna manera, para él era claro esta tipología en la Biblia. Es lo que nos dice Hebreos. Él tenía una mejor esperanza. Pero nota las palabras del apóstol, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Hermanos, este pacto que fue ratificado previamente por Dios para con Cristo es aquella transacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten, cómo Pablo menciona a Cristo ahí. El pacto ratificado previamente. ¿Cómo así que previamente? Sí, previamente por Cristo. Hermanos, está haciendo referencia al pacto eterno de redención. Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 1:2. Escuchen lo que dice. Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 1:2. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Como dijimos, hermanos, inicialmente, la naturaleza de este pacto es
el de un testamento, una herencia prometida soberanamente a un heredero. Es tan increíble pensar cuando Abraham le dice al Señor, ¿cómo voy a poder tener un heredero si el que me va a heredar es mi mayordomo? ¿Y qué fue la palabra que dio el Señor? No te va a heredar tu mayordomo. Un descendiente tuyo es el que te va a heredar. Hermanos, pero a la par que se estaba anunciando a Isaac como heredero de Abraham, se estaba anunciando a un heredero mayor, a Cristo. Fue Dios quien decidió pactar con Abraham, lo trajo de Ur, lo puso en un relacionamiento pactual donde le prometió bendiciones espirituales que fueron confirmadas, hermanos, en Cristo por su muerte y su resurrección. Fíjense de vuelta el Espíritu Santo interpretando el Antiguo Testamento en Hebreos 9, 16 al 22. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense, hermanos, Cristo era el heredero. Y nosotros fuimos, o somos, mejor dicho, con él coherederos de esta gracia. Pero esto no era posible entre tanto que el heredero vivía. Era necesario que haya muerte. Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, obtuvo esta herencia. Por medio de su muerte y su resurrección, obtuvo esta herencia para nosotros. Nosotros somos coherederos. El 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora Pablo va a desafiar el entendimiento de los Gálatas a que ellos tomen una posición y él deja en claro que la ley no es algo que fluye de la misma fuente con la promesa. Y esto es algo que nos mencionó el hermano Carlos en la prédica pasada. Estas cosas son opuestas. Cuando se trata de salvación es imposible que sean la misma cosa. La salvación entonces no puede venir por el cumplimiento de la ley. Él deja muy en claro que esta salvación es una herencia. Una herencia no es algo que se obtiene gratuitamente. Por supuesto que sí. Es algo totalmente gratuito. Esa es la idea que manifiesta Pablo. No es algo que se pueda obtener con dinero, no es algo que se pueda obtener con esfuerzo, es algo que se concede gratuitamente y en nuestro caso es aplicado a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Noten Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La ley, hermanos, por lo tanto, no tenía la capacidad de salvar a los Gálatas. Ellos necesitaban esta instrucción por parte de Pablo para ser apartados del error. Qué paciencia la del apóstol. Qué manera de utilizar todas las herramientas necesarias para poder convencerlos. Si se trata de sus hermanos, entonces es necesario emplear toda la fuerza para apartar a nuestros hermanos del error. Qué corazón pastoral. Cómo buscaba apartar a los hombres del error. Ellos estaban pecando y Pablo no podía pretender dejarles simplemente que ellos sigan su camino. Era necesario persuadirles. Manifiesta un profundo conocimiento de la palabra de Dios, su habilidad intelectual, pero por sobre todo la audacia que le era dado por medio del Espíritu Santo.
Y Él muestra una gran esperanza al iniciar esta sección llamándole hermanos. Quiero hacer algunas conclusiones para terminar y que pensemos y apliquemos a nuestra vida. Hermanos, este es el primer culto del año y nosotros necesitamos volver a examinar nuestros corazones. No lo tenemos que hacer una vez al año, esto lo tenemos que hacer todos los días. Pero el inicio de un nuevo año nos ayuda a poder pensar en cómo debemos de mirar cómo estamos andando, cómo nos conducimos. Primeramente, hermano, considera la distancia que hay entre nosotros y Dios. Tal como lo dice nuestra confesión en el capítulo 7:1. No existía forma de acercarnos a Él si no fuera por medio de una condescendencia de su parte para con nosotros. Así como Abraham fue tomado de una nación pagana y fue justificado por la fe, nosotros fuimos acercados a Cristo cuando caminábamos en nuestros pecados y delitos. Dios en su infinita bondad nos hizo coherederos junto con Cristo cuando estábamos lejos de Él. Piensa en esto cuando tienes que enfrentar pruebas. Piensa en esto cuando tienes que enfrentar tentaciones, cuando tienes que luchar con los pecados. De la misma manera que no se olvidó del pacto hecho con Abraham y cumplió en darle una descendencia por medio de Isaac y aún una mejor, Cristo. También, hermanos, es importante que pensemos que en este nuevo año que iniciamos estamos en las manos del Señor. Él nos sostiene en nuestro caminar y Él nos va a conducir a salvo a la ciudad celestial. Esa promesa no se puede anular ni tampoco se le puede añadir. No es o nos es dada, perdón, como un ancla segura, aun cuando te encuentres hoy en esta mañana totalmente debilitado por muchísimas situaciones o por los descuidos de los deberes espirituales. Quizás hoy estás totalmente derrotado, derrotada por causa de un pecado. Aun cuando seas negligente en estas cosas, tienes que saber que eso no puede apartarle al Señor de cumplir su promesa contigo. Y esto es una advertencia para que pienses, mires la forma en la que te estás conduciendo. Ni tus malas decisiones, aunque vas a tener consecuencias por eso, pueden anular esta promesa que nosotros tenemos en Cristo. Consideremos a la iglesia de Galacia. Estudiemos, hermanos, las Escrituras. La razón por la que ellos llegaron a ese error era por causa de una falta de profundidad teológica. No, estas cosas son muy difíciles de entender. No, uno no entiende hasta que no estudia en un seminario, no comprende. La Biblia es muy difícil. Mejor que alguien nos enseñe. Nosotros necesitamos solidificar nuestra fe. Ellos fueron arrastrados fácilmente porque no tenían profundidad doctrinal. Es tan profundo la teología del pacto, no se puede entender. No, mejor que otros enseñen. No, hermano, estudia. Haz un compromiso en este año de abandonar la negligencia. Haz un compromiso de sumergirte en la palabra del Señor. Abrázala, llénate de la palabra del Señor. Estudia estas cosas. Y a medida que vayas profundizando, vas a encontrar una solidez para tu vida. Vas a encontrar una madurez. Vas a encontrar una seguridad de salvación que se va a ir incrementando. Y como afirma también nuestra confesión en el capítulo de las buenas obras, estas, aparte de aumentar tu seguridad, serán de gran edificación para la vida de tu hermano, por lo que tu estudio y comunión es útil para la iglesia. Este pacto anunciaba a la iglesia universal. Miramos este amor de Cristo, hermanos, manifestado en su promesa hecha con Abraham. Esta descendencia numerosa nos incluye a nosotros, la iglesia, la multitud de creyentes en todo el mundo. Esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar de esta manera. Si Cristo ama a su iglesia, si Cristo ha hecho una promesa desde antes de los siglos y Él previó una iglesia universal, gente de toda lengua, tribu y nación, cuán importante debe ser para nosotros mirar a nuestros hermanos con compasión y con amor
porque Cristo ama a su iglesia. Quiero decirte algo en esta mañana. Considera la iglesia. Considera el cuerpo de Cristo para tu santificación. Es imposible que te santifiques solo, sola. Necesitas a la iglesia. Si los de Galacia no hubieran sido reprendidos como insensatos, no hubieran podido ser abrazados como hermanos. Era necesario que haya una confrontación. Era necesario que ellos sean tratados como insensatos por el descuido que hicieron. Pero a medida que vayamos estudiando este libro y en su conclusión vamos a ver cómo ellos fueron abrazados como hermanos. A veces necesitas que un hermano te muestre el dolor de la confrontación para sentir la grandeza del perdón y del amor de Dios. Hay veces necesitas escuchar palabras dolorosas que te muestren tu pecado, que te muestren cómo te estás apartando de la fe, cómo te estás apartando del Señor. Y entonces uno puede experimentar la gracia del Señor, el amor del Señor, la bondad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bellas palabras, Señor. Aún, Señor, mirando estas cosas que vemos, Señor, y que nos parecen profundas, ni siquiera, Señor, hemos ingresado a las profundidades. Aún estamos en la superficialidad de tu palabra. Aún estamos, Señor, en lo playo. Aún necesitamos, Señor, que nuestras mentes reflexionen más y más acerca de la profundidad, de la riqueza de tu sabiduría, de tu poder. Ayúdanos, Señor, en este año que inicia a poder hacer un compromiso firme en abandonar la negligencia. Ayúdanos, Señor, en este año que inicia a mirar a la iglesia con alta estima y mirando a nuestros hermanos como necesarios para caminar en la santificación. Bendícenos, Señor, con entendimiento doctrinal. Bendícenos, Señor, con la perseverancia en tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo para que comprendamos tu palabra. Bendice a mis hermanos con estas cosas, Señor. Yo te ruego. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.